Afasia digital. Buenas gente, people, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo Chicas están todos? y chiques, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Ok. están todos Nos ustedes? Este es el primer episodio de lo que podríamos denominar nosotros como afasia digital. El podcast de tecnología para todos. Aquí haremos cosas tecnológicas o cosas no tan tecnológicas, pero quisiéramos que sea entendible para cualquier tipo de persona que lo vea. Justo vamos a explicarles qué cosa es afasia, para los que no sepan qué cosa es, pero es nuestro primer podcast, esperemos que les guste. Trataremos de hablar cosas súper, bueno, no tan tecnológicas, pero con un lenguaje que cualquiera puede entender, como les digo. Pero somos Jember Quintero, alias El Chamo, Jemboy, ¿no? Jemboy. Y Miguel Chipana, alias El Chipas, Qué chicas. quienes vamos a estar aquí enfrente de ustedes, explicándoles, hablándoles de todo este tipo de cosas y nada, esperamos que les guste. Correcto. Siempre lo primero es lo más difícil, ¿verdad? Lo más complicado. Pero bueno, sí. A ver, ¿qué es la afasia? Según el término y concepto, normalmente es la incapacidad que tiene un trastorno en donde el humano comienza a tener una incapacidad de poder comunicarse, de escribir y leer correctamente. Acuñarle el término de afasia de digital, realmente, de afasia digital, ¿a qué lo podrías correlacionar tú, por ejemplo? Por ejemplo, yo no puedo relacionar la capacidad a los episodios o distintos episodios que he tenido durante mi vida personal y laboral, te diría, donde he tratado de explicar ciertas cosas en mi trabajo, de lo que hago, a personas que no están relacionadas con la tecnología y lo complicado que es para ellos poder entenderte. Por más que tú trates de buscar un lenguaje no tan técnico, a ellos les sigue costando un poco. Y bueno, habría que nosotros, lo que queremos en sí es hablar con un lenguaje que cualquiera pueda entenderlo. Y ese es el objetivo, pero para mí afasia es eso, la incapacidad de tú mismo poder comunicar a esas personas que lo que tú quieres expresarle, ¿no? De una forma fácil de entender, que no les cueste trabajo como que estar pensando mucho a lo que te estás refiriendo, y a pesar de que sea un tema que ellos no ven, como por ejemplo, pues le puedo hablar a un abogado de tecnología, al final lo entienden, ¿no? Correcto. Y como que se genera un espacio de conversación entre ambos. Desde su punto de vista, cómo la tecnología lo ayuda a él, y desde su punto de vista, cómo la tecnología es parte de nuestra vida. Correcto. Sí, porque es bastante interesante primero, bueno, aparte que poder presentarnos cuál es tu profesión también, ¿no? Porque decimos como en nuestra área de trabajo, pero muchas personas no saben a lo mejor posiblemente qué es lo que somos. Tú, por Claro. ejemplo, ¿qué eres actualmente en tu día a día laboral? Bueno, de profesión soy un ingeniero de software. Ya tengo 7 años de egresado, pero mi desempeño hoy en día en lo que le llamamos DevSecOps, seguramente, y estoy siendo antiafasia ahorita porque seguramente muchos más entenderán que es DevSecOps, pero en palabras simples es ayudar a los distintos equipos de mi empresa a entregar productos rápidamente. O sea, a adaptarse rápidamente a los cambios, acelerando o eliminando cosas manuales, cosas que hoy en día a ellos les toma mucho tiempo, y acelerar sus entregas de, por así decirlo, de valor, o lo que genera rentabilidad en la empresa. Ya. Importante, importante. Bueno, sí, ahí igual como Miguel, también soy informático. Tengo 10 años de experiencia en el mundo de tecnología ya, exactamente en el mundo de tecnología de comunicación e información, las TIC, lo podríamos llamar. Y sí, pasa algo bastante interesante que en este mundo, y creo que en cualquiera de las profesiones que podemos estar conversando, y a lo largo que en todo este podcast vamos a estar invitando personas de diferentes tipos de áreas y perspectivas, no necesariamente de tecnología, como a medida que va esto pasando más el tiempo empiezan a tener como este argot, en inglés lo podríamos denominar como un slang, como estas jergas propias de cada profesión, ¿no? Comentaste que eres DevSecOps y ya cuando ya comienzas a nada más decir eso es esa misma antiafasia digital
es cómo explicar lo que uno hace el día a día, ¿no? Aquí, bueno, también comparto la misma profesión actualmente contigo, de SecOps, y a mí me gusta explicarlo de esta forma, que es así como en las grandes industrias mecánicas hay unas líneas de distribución automática en donde se ensamblan los carros, es la homologación al software, ¿no? Nosotros somos como estas personas que desarrollan esas líneas de producción de software, ¿no? Haciendo que se automatice estos procesos de forma más eficiente, segura, práctica, en donde ahora aquí podemos como acotarle el término entrega de valor, porque valor para muchas personas puede ser muy paradigmático, como seguridad también. Es simplemente la entrega de una funcionalidad de un software, ya sea como para muchos las llamadas de WhatsApp, pues técnicamente eso es una funcionalidad de entrega de valor para software. Nosotros nos encargamos como en la línea, ¿no? de estas construcciones, y nuestros principales clientes serían los mismos informáticos, ¿no? Los mismos desarrolladores, algo paradójico, porque siendo desarrolladores también, bueno, DevSecOps sería el término acuñado. Ayudamos a otros colegas a desarrollar software para un conjunto de personas. Pueden ser también otros desarrolladores de software o usuarios de a pie, vamos a llamarlo así, del día a día. Están dentro del empresa, exacto. Entonces, esto es importante porque fíjate que a medida que va pasando el tiempo, tomando el punto de desenvolvernos en una profesión, nosotros ahorita informáticos, quizá otra persona, civil, abogado, inclusive hasta panaderos, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser algo relacionado a tecnología, como poco a poco se va incapacitando ellos mismos para poder expresar lo que son de una forma muy sencilla y que todos entendan. Porque a veces no se trata de cuestiones de estudio, ¿no? Que pueden pensar las personas, no, porque se estudió. No, a veces simplemente puede ser un erudito, nos pasa con compañeros que son muy buenos, pero tienen lo que nosotros acuñamos ese término, afasia digital, porque exacto, pierden esa capacidad de poder expresar esa forma de lo que es y lo que son. Entonces, pues sí, nació afasia, este término entre los dos. Hemos tenido grandes inconvenientes en nuestra vida profesional y personal de poder expresar este tipo de cosas y querer que alguien se relacione con nosotros, pero es complicado a veces. Explicarlo ahorita mismo que somos fue difícil. Puede haber informáticos detrás, puede haber gente que no está relacionada con la informática y seguramente muchas de las cosas que estamos hablando a veces se nos escapan porque es parte de nuestro día a día. No les es fácil entenderlo, ¿no? Justo este espacio es para poder generar ese tipo de conversaciones con ustedes, bueno, interactuar con ustedes que no necesariamente estén con la informática, pero como que un lenguaje que todos en conjunto podamos entender, ¿no? Y traer temas un poco muy técnicos, por así decirlo, que para nosotros es fácil entender, o para ustedes es fácil entender, pero para nosotros es difícil. Pero en base al lenguaje que generemos, el espacio y a la dinámica de todo este podcast, podamos generar conversación sobre eso. Sí, pues por ejemplo, traer temas como, bueno, yo creo que me está de más comentarlo, la IA. Inteligencia artificial, exactamente, ¿ves? Entonces comenzamos con estas jergas en donde, sí, traer un tema y podamos como desmenuzarlo, desmembrarlo de una forma fácil para que todos tenemos como esa capacidad, todos los humanos tenemos esa capacidad de curiosidad, ¿no? Entonces, querer aprender algo y que sea entendible, o sea, que sea muy fácil de conversar y que esto pueda surgir en una conversación de un sofá sin querer estar como sobresaliendo con temas, con conceptos fancy, o sea, se pueden explicar muchos temas de forma fácil. Entonces creo que ese es nuestro principal enfoque, convertir Afasia Digital en el podcast de tecnología para todos, porque si comenzamos a llevar este enfoque tecnológico, ahorita creo que todas las profesiones en el mundo hablan de tecnología. O están relacionadas con tecnología. Exacto. De una u otra manera están mezcladas con tecnología. Entonces, lo que queremos es traer eso y cómo impacta la tecnología, tanto software o tecnología que no necesariamente sea software, o sea, electrónica también, o mecatrónica, hacia las distintas industrias, como por ejemplo
cabe mencionar la IA o la inteligencia artificial. Bueno, Eh, Creo que eso sería todo en la primera parte de nuestra concepción como podcast. Me gustaría comenzar este approach personal que tenemos con una anécdota tuya de afasia digital. tengo varias, pero creo que la más resaltante es, bueno, en la primera empresa que trabajé, me asignaron, por ejemplo, a un cliente que era en un estudio de abogados. Y ustedes saben lo complicado que fue tratar de explicarle a este estudio de abogados la venta de un software que no necesariamente lo beneficia a ellos directamente, pero sí indirectamente. En sí era justo lo que comentaba Jember, ¿no? Ellos tenían problemas tenían un sistema o una aplicación donde ellos manejaban a sus clientes, pero todo el tema de darle como que mantenimiento, agregar ciertas cositas a este sistema, como que a una funcionalidad extra, a ellos les tomaba un montón de tiempo y les generaba muchos errores. Más que todo errores para ellos no, sino para los clientes que lo utilizaban, porque los clientes que pertenecían a este estudio de abogados, por así decirlo, entraban a esa plataforma y pucha, reventaban errores, esto generaba como que una mala imagen a esta empresa. Y ahí entramos nosotros. Nosotros entramos, por así decirlo, para ponerlo en simples, a mejorar esta línea de producción o generar esta línea de producción que sea automática para si es que digamos, el estudio de abogados quisiera mañana agregar algún botoncito en su página web o alguna caja de texto dentro de su página, no le genere tantos errores a ellos, ¿no? Así que el venderles a estas personas la forma en cómo este sistema o esta línea de producción les iba a ayudar fue algo complicado porque teníamos que combinar técnico con la parte de negocio y sumarle también la parte legal, ¿no? Así que creería que esa ha sido mi anécdota un poco más compleja. En este estudio de abogados tuvimos que vender un proyecto de automatización o generar una línea de producción para la entrega del sistema que tenían. Y pues en la primera sesión que tuvimos éramos yo, una persona más y como que un líder de proyecto que estaba a cargo del proyecto y tenemos que presentar este día de negocio, este sistema a 15 abogados que estaban ahí, que eran, la verdad que no sabían ni siquiera, que no, bueno, sí sabían que era un sistema operativo, pero no sabían nada más que eso, simplemente para ellos es Word, Excel, ese tipo de cosas, Y ofimático, no hay más allá de eso para este tipo de gente. Y más que hablarle sobre qué cosa era el software, lo que tuvimos que hacer es hablarle lo que le generaría el software, más que todo en qué cosa de valor les traería, ¿no? Ahora, tú, por ejemplo, te quejas de los errores que tienes cada vez que agregas alguna funcionalidad de X o Y, pues el software lo que te va a permitir es que tú puedes agregar cosas sí, pero también te puedes asegurar que, por un lado, estés como que introduciendo la calidad, o sea, me refiero a menos errores en producción, eh, que si es que te tomaba, por ejemplo, no sé, 15 días en sacar un botoncito más en tu página web, pues que este botoncito se libere en menos de una semana, que para tus clientes les sea mucho más fácil, satisfactorio. sí, satisfactorio en sí, porque ya no tienes tantos errores no controlados, obviamente, porque no habías considerado tanto la calidad. Con calidad me refiero es cada cosa que tú agregas, como que probarla y asegurarte que no traiga ningún problema, ¿no? O sea, y si es que tú pones una persona a que esté manualmente asegurando que tu sistema no falle, pues Va a fallar. Es que sí, son humanos, o sea, sí, estamos exacto. concebidos por errores y es muy Ajá. natural que pase eso, ¿no? Pues si lo hacemos manual, pues siempre habrá una probabilidad de que falle, ¿no? Correcto. Ahora, si nosotros quitamos a esa persona, bueno, no quitar, me refiero a quitarle trabajo, sino que la ayudamos a automatizar cosas que hace, la automatización es prácticamente una línea de producción. ¿Por qué? Porque hace X o Y cosas ya predefinidas, se encarga de como que de validar el resultado correcto y ya no tiene tantas tolerancias a fallas como si lo haría un humano, ¿no? O sea, justo por eso están las líneas de producción, porque ya tienen un estándar de trabajo, tienen una forma, por ejemplo, de cómo construir un carro.
tienen ya qué partes se engranan aquí, cómo las dimensiones de cada pieza del carro, etcétera. Y todo eso ya está estandarizado, así que hacer de esa manera un software, me refiero ya, digamos, cada vez que agreguen alguna funcionalidad que pase por cierto proceso, que se asegure de controlar todos estos errores, agregarle calidad y de una manera les ayude a entregar mucho más rápido estas entregas, pues le ayudaría muy claramente a esta empresa, ¿no? Y bueno, nos enfocamos más que todo en esos beneficios, más que en qué cosa hace tu software en sí, ¿no? Bueno, al comienzo como costó, en la primera reunión la verdad como que nos fue mal porque hablamos mucho más técnico, ¿verdad? Y hablar técnico a alguien que no es técnico pues es prácticamente ponerte la soga al cuello. Así que tuvimos que tener una segunda sesión para explicar mucho mejor los beneficios de este software que estábamos ofreciéndoles a este cliente. Y pues ya hablándole más que todo en su lenguaje de cómo los beneficiaría o qué cosa ganarían con esto, pues sí nos fue mucho mejor. Así que el resumen de todo esto no está en lo que vendes, sino en cómo lo vendes. Tienes que hablar, tienes que enfocarte en la persona o quien estás vendiendo y tratar de darle a entender los beneficios que va a conseguir con lo que tú le estás ofreciendo. Pero eso fue hace 5 años, 6 años aproximadamente. Eh, el proyecto duró ahí más o menos unos 6 meses. Y bueno, para resumir, la empresa, el estudio de abogados sí pudo mejorar sus entregas o, digamos, agregar ciertas funcionalidades a su web. Ya la tasa de clientes, la satisfacción de clientes fue elevándose conforme fueron entregando cosas. Pero en resumen fue un gran proyecto, un proyecto exitoso, algo retador más que todo por la forma de vender, pero técnicamente fácil, para nosotros era sencillo, pero lo complicado fue hacerles entender a estas personas que esto les iba a ayudar. Pero bueno, fue un proceso. Ya hoy en día siento que tengo la capacidad de poder hablar en cierto modo de tecnología con ciertas personas que no me de tecnología, pero creo que esa es la experiencia que he tenido más grande con Afasia. A fase digital. Sí, bueno, con Afasia Digital, sí. Ahí nosotros nos enfocamos ahorita en hablar técnico y no hemos hablado técnico. Pero ¿cuál sería un ejemplo de esa exposición de estudio de abogado técnico que tú llevaste? ¿Y cómo le podemos decir nosotros a nuestro público ahorita cuál fue, por ejemplo, tu exposición técnica, ¿no? Un ejercicio de la primera reunión de exposición técnica y la segunda reunión de exposición un poco más, vamos a llamarlo en este término humano, ¿no? Un poco más humano. Pues la primera fue de verdad, podría ser un desastre. Un desastre por el contexto, como les decía, hablar técnico con gente que no es técnica. Lo que hicimos, bueno, lo que hice yo, fue preparar una presentación donde obviamente pusimos el software que estaba vendiendo y pasábamos como que la arquitectura de este software, o sea, para un abogado es algo que ni siquiera lo va a entender, qué cosa hace el software, con qué se conecta, el software se conecta con el sistema de abogados, se conecta con el Poder Judicial para saber ciertas cosas, como que a ellos no, la verdad que les confundió conexiones, saber las tecnologías que estamos utilizando, este tipo de cosas. ¿Qué tecnología hablaste en ese entonces? En ese entonces, por ejemplo, hablábamos de Team Foundation Server como sistema automatizo. También lo mencionamos y para ellos, Claro, obvio. ¿qué es Team Foundation Server? O sea, TFT, el famoso TFT de Microsoft. TFS, TFS, perdón. sí, que ahora es Azure DevOps. Azure DevOps. Incluso on-premise, ¿ya? On-premise, mira, fíjate, ahorita nosotros mismos, entre nosotros hablando de Perdón. la fase digital, Sí. on-premise. Se nos sale. Pero es que también, porque es parte de una exposición técnica de lo que es empezar a hablar en ese argot como de la profesión, ¿no? Como quizás empiecen los abogados a hablar entre sus idiomas también. O sea, fíjense como dos mundos totalmente profesionales queriendo comunicarse, era imposible poder hacerlo. No imposible, claramente está, pero sí se dificultó mucho el hecho. Y ese es el que nosotros agarramos y dijimos, mira, ¿sabes qué? Esto es Afasia Digital. ¿Y por qué digital? Porque sencillamente ustedes estaban hablando de software, ellos necesitaban software, porque aquí no estaban hablando de un caso de, no sé, de cuestiones mercantiles o cuestiones penales, no, era simplemente dos grupos de personas de dos tipos de profesión distintas
queriendo hablar de un medio como tecnología. A final de cuentas, un software más. Y Un cómo software la menos. tecnología los podía ayudar. Exactamente. O sea, fíjate que es importante esto en donde muchas personas le temen en ocasiones a la tecnología y a lo que puede esto causarle estragos en su vida cuando no están así. Obviamente esto es como cualquier herramienta, o sea, la tecnología per se, parece que estamos como que también abarcando tecnología en un mundo muy digital, pero sí en el entorno todo tecnológico, electrodoméstico, es todo nos aporta valor a nosotros como humanos. Y fíjate que queriendo exponer algo que para ti era valor, fíjate que aquí hablamos también de este concepto de valor, cómo es paradigmático para cada parte. Para ti tú estás sintiendo que estás haciendo la mejor exposición, me imagino, Sí, de tu vida claro. profesional allí. Y eso nos pasa mucho. Pero, y en un segundo acercamiento con este grupo, ¿cómo ya abarcaron esta idea? Ya no me imagino que hablaste de No, Foundation Server. no, nos enfocamos primero en su situación. Ok, ¿Qué era lo que estaban pasando? Su ASIS, como le decimos en tecnología, pero es tu situación actual. Tus pains, tus dolores, lo que te afecta, lo que se está generando pérdida de dinero, ese tipo de cosas, ¿no? Y mapeamos todos los errores que habían tenido en los últimos 3 meses, el porcentaje de insatisfacción o quejas de clientes, eh, qué tanto les costaba a ellos agregar ciertas cositas en su sistema legal que tenían, por ejemplo. Y eso, ¿no? O sea, digamos, sincerar todos los pains que tenían. Ahora, una vez con eso, lo que hicimos es mostrarles qué vamos a hacer por cada uno de esos pains, ¿no? Mira, por ejemplo, para el tema de errores. ¿Por qué te suceden errores? Bueno, si quisiéramos ver por qué te suceden, habría que ver tu área de sistemas, ¿no? ¿Cómo es que lo están haciendo hoy en día? Y pues ahí detectamos que la mayoría de procesos que hacían eran manuales y con ser manuales me refiero a que habían personas haciéndolo y esto, como tú lo dijiste, hay cierta tolerancia a errores ahí. Somos personas, vamos a fallar en algún momento. No podemos estar como robots probando todos los casos posibles que pueden pasar y si nos escapa a veces algo, ¿no? Ahora, ¿qué cosa le propusimos ahí? Para hablarlo técnico, vamos a, como que a detallar las actividades que hace cada rol involucrado en este proceso que tú tienes, por ejemplo, el tema de los errores. Y lo que vamos a hacer es proponer automatizar ciertas cosas. Con automatizar nos referimos a agregar como que un proceso ya predefinido que haga cierta actividad y que se encargue de hacer lo que esta persona decía. Ahora, no es que le estamos quitando el trabajo a esta persona, sino que le estamos ayudando a que se enfoque en otras cosas que le pueda aportar valor también a la empresa, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si el tema de validar errores le tomaba 2 días hacerlo manualmente, pues con una automatización lo podemos reducir a prácticamente a un par de horas, si quisiéramos ser estrictos, ¿no? Y todo ese tiempo ahorrado de, me refiero, más de un día, lo podían dedicar a hacer lo que ellos saben hacer, desarrollar más software, ¿no? O a incluso mejorar, estudiar, mejorar su forma de codificar, por ejemplo. O sea, cosas que sí le den valor a ellos, ¿no? No hacer cosas repetitivas que sí podríamos por ahí estandarizarlo y que siempre sea de esa manera, ¿no? Pero en sí la segunda presentación se enfocó en eso, situación actual, lo que proponíamos, aparte de lo que proponemos, el valor que iba a generar, o sea, ¿qué cosa iba a generar que automaticemos esto? Justo ya lo que le mencioné intrínsecamente, que es que vamos a ahorrar tiempo de la persona de sistemas o que esté en esa área para que se enfoque en otras cosas que sí le puedan dar valor a la empresa. Por ejemplo, todo ese tema de errores, pues ya automatizado, ¿no? Pero ahora, si la empresa quisiera agregar algo nuevo, pues esa persona podría tener más tiempo para agregar más cosas, ¿no? Eso es. Y el que tenga más tiempo lo podemos traducir ya a ahorro de dinero y a ganancia, ¿no? Porque está haciendo cosas que le va a generar rentabilidad a la empresa. Por eso es. claro, eso es del lado del bufete de abogados, en Ujú. donde ellos sí tienen como ese. Indiscutiblemente aquí, fuera del ahorro que podrían estar ganando, es también esta fidelización a sus clientes, ¿no? A menor Ujú. insatisfacción, pues Claro. obviamente los clientes iban a ser sus mismos portavoces, ¿no?
Porque sí, bueno, Un estudio de abogados sin clientes. No es un estudio de abogados. exactamente, o sea, ese es el mismo como, ahí era como que, porque posiblemente esto es lo que, esto es lo que comentamos a veces cuando nosotros hablamos de automatizaciones, optimizaciones de procesos, que eso también lo hacen, por ejemplo, muchos ingenieros industriales o ingenieros de procesos como tal. Piensan siempre como que se le va a quitar el trabajo a alguien y a veces no, es potenciar, ¿no? Es como si nos dieran vitaminas, ¿no? Es como las vitaminas no van a hacer el trabajo por nosotros, las vitaminas no, nos aportan mayor beneficios, energías, etcétera, para poder continuar. Siento que en esos procesos en donde se le potencia a una persona en un puesto de trabajo, le da mayor valor a esa persona. Más productividad. Exactamente. Y entonces es importante porque siempre entramos aquí en este dilema entre, bueno, tengo esta persona, entonces como ya me generaste la solución al error, ya no la necesito. Y la verdad es que no. O sea, siempre se necesita esa persona, a menos que sea, ni siquiera, porque ahí vemos industrias de fábricas chinas en donde una persona hace un trabajo muy manual y continúa ahí. Claro, tal cual. No necesariamente es eso. Pero interesante punto, cómo vemos que la fase digital la tiene desde hace bastante tiempo y cómo un pequeño entorno se puede multiplicar esto y masificar a muchas personas. O sea, cómo esto puede llegar al día a día. Y esto porque ahorita estamos hablando entre alguien de sistema y alguien de derecho. Pero hablemos ahora alguien de derecho y alguien de civil. O sea, siempre va ese mismo ejercicio. No, Correcto, nunca, y es como ese día a día, o alguien judicial, que ya son como jueces o algo, también con alguien como nosotros, alguien más tecnológico. ¿Cómo podemos nosotros cambiar esos paradigmas, que paradigma es la forma en la cual nosotros vemos el mundo, lo interpretamos, para poder expresar mejor ideas? Ahí en ese escenario, mi primera fase, indiscutiblemente fase digital, creo que sí, pasa mucho en la primera, mi primera chamba. Que en lo común al comienzo te topas, bueno, al comienzo piensas que solamente te vas a relacionar con pura gente de sistemas, Correcto. pero luego te empiezan a llegar de otras áreas, ¿no? Y tratar de comunicarte, al comienzo seguramente no eres un experto en hacerlo, pero obviamente vas a tener experiencias malas, pero de esas experiencias malas se aprende cómo poder expresarle cosas a las personas, ¿no? Supongo que te pasó algo parecido. Pero Sí, ahí en ese caso, en mi primer trabajo, me dedicaba al mundo del código abierto y software privativo. Aquí entramos con otros términos, ¿no? Que el común denominador de software operativo es el sistema operativo el cual utilizamos, que es Windows. ujú. Y un código abierto, pues es el que muchos conocemos ya como Linux. Y ya estamos ahorita, estoy diciendo a fase digital en este momento, pero pasaba esto. Este sí era el caso bastante interesante porque mi meta era formatear, voy a hablar con este término que posiblemente todos conozcan porque todos han tenido un problema de virus en su máquina, posiblemente, pero sí era quitar el Windows de una máquina y poner código abierto, ¿no? Lo que podríamos denominar en este momento como Linux. Y lo más complicado no era la parte técnica, porque fíjate que mi parte técnica era idear las herramientas que, bueno, las herramientas, software o programas que estuviesen en la máquina de la persona, homologarlo en Linux o en el código abierto, las mismas herramientas, algunas que sí, otras que no. Pero para mí esa era mi chamba técnica. Ah, sí, soy lo máximo, lo hice y duplicaba servidores y duplicaba máquinas. O sea, sí era un trabajo perfecto. Pero al momento en donde obviamente se le dijo a las personas de esa unidad, era una pequeñita empresa, que se iba a hacer ese cambio de paradigma indiscutiblemente. Ellos sí, bueno, está bien, chévere, pero no hay nada como cuando te llega ese cambio, ellos encenderán la máquina y ahí es donde llegan los problemas, ¿no? Porque tú quieres empezar a entender qué hacían para ver cómo lo homologan con esta nueva forma y estructura de trabajo con ellos. Y me acuerdo que uno de los casos bastante interesantes fue una correspondencia
de Word, o sea, de Microsoft Word, Ya. una correspondencia, te lo juro que hasta el sol de hoy todavía no sé qué es eso, pero era como de recursos humanos, ellos escribían un montón de documentos y esto le cambiaba el nombre en base a un conjunto de nombres y cada quien le llegaba un correo, o sea, era complicado porque obviamente Windows, siendo, o sea, de Microsoft y toda la suite de Office también, todo se correlacionaba y esto es mucho más sencillo. Ahora, cuando pasamos a código abierto, es mucho más complicado tratar de homologar eso y explicar ese tipo de circunstancias. Otra persona que era de leyes, justo era el abogado de la empresa, indiscutiblemente creo que era la persona que más estaba propensa y abierta a aprender, pero justo también pasaba mucho eso. Y fíjate, algo bastante práctico como todo un movimiento, cuánto habrá costado, eso sí, definitivamente no sé cuánto habrá costado todo ese movimiento de personas, ese tiempo paralizado de todo ese conjunto de personas, y simplemente la herramienta principal que movía a ellos era el Office. O sea, por el Office ellos se quedaron paralizados muchas personas. Porque otro sistema se pudo optimizar o pudo homologar y todo por el estilo. Pero por el Office se tuvo que hacer una reversión de todo ese proceso. O sea, fíjate qué complicado era yo también entenderlos a ellos. Yo, para mí, lo mío era así, se hizo y que las herramientas, y obviamente había una solución este, para ese Office dentro de ese software abierto, pero no era lo que ellos querían también. Y eso también pasa en este escenario, ¿no? Como la capacidad al rechazo al cambio es bastante abismal, sobre todo con este tipo de conexiones. Porque, por ejemplo, tú, por esta condición de trabajo, y yo también, ese era nuestro deber. O sea, tratar de, bueno, hacerlo. Pero hay personas que simplemente se cierran. Dicen, mira, no. Y no hay forma de poder volver a tener ese acercamiento de cambiarle esa perspectiva. Porque quedaron con Ya ese lo hacen mal. de una forma. Claro, eso es lo otro también. Yo lo hago así, así funciona y yo no quiero montar. Creo que eso pasa principalmente en eso. Bueno, se puede ver en alguien que usa Android y que de un día a otro le cambias a un iPhone. Correcto. O viceversa. Exactamente. A fin de cuentas, ni de smartphone, o sea, sigue siendo lo Son mismo. inteligentes, hacen lo mismo. Bueno, uno con ciertas capacidades que otro, pero la forma de usarlo, la forma de llegar a tus cosas, como que no es lo mismo en uno que en el otro, ¿no? Y te va a tomar un tiempo adecuar. Sí, y indiscutiblemente, bueno, por eso hay gente que no se pasan Exacto. de Android a iPhone o de iPhone a Android, indiscutiblemente. Pero sí, fíjate que hemos tenido episodios de afasia digital, como lo podríamos acuñar ese término, que son relevantes, y así como esto lo que queremos con este espacio, que sería el podcast de tecnología para todos, es poder transmitir estas ideas y cómo múltiples personas con distintos tipos de profesiones y capacidades también se les dificulta, o sea, también se les va a dificultar. Yo conozco a muchas personas que, conozco astrólogos, Yeah. complicado, complicado el hecho de que se habla. Me da mucha risa, o astrofísico, conozco un matemático y un astrofísico, y el astrofísico, me acuerdo que uno de los chistes era que una de unas salidas con alguien, estaban hablando era de los signos zodiacales, y es como que 8 años de su carrera estudiando de astrofísica para hablar de los signos zodiacales. Y es como cómo correlacionan este tipo de cosas así. Como él iba a explicar astrofísica de una forma, claro. Entonces, interesante, importante todo este tema. Creo que, No sé cuánto tiempo llevamos. creo que haríamos un pequeño, no un pequeño break, realmente creo que sería el cierre que queríamos con este primer En este escenario. momento, si es que hubiera gente, estaríamos leyendo los comentarios y tratar de interactuar con ustedes. Correcto. Pero indiscutiblemente lo que queríamos con esto es presentar Afasia, es un proyecto que tenemos ya de hace buen tiempo viendo cómo darle forma. Creo que indiscutiblemente lo más difícil es esto al principio, porque creo que el próximo tema, queremos entrar en el auge de los algoritmos en las redes sociales y posiblemente hablemos de inteligencia artificial. Sí. Pero
rompiendo otros mitos, ¿no? O sea, no vamos a explicar el concepto de inteligencia artificial, que es sencillo, pero sí desmitificar algunas cosas. Lo que mucho he escuchado de gente que no es tecnológica es que la IA le va a quitar, La chavo. va a reemplazar a las personas en la cultura. Y eso no es tan cierto. Lo vamos a abarcar en la siguiente charla, pero sí, son uno de los temitas que de verdad son muy interesantes de hablar y que mucha gente tiene esa percepción. Correcto. Entonces, creo que eso sería hasta todo. Ujú. Y pues no hay más nada que hacer. Esto es Afasia Digital y nos vemos en la próxima entrega. Adiós. Ahora más.